Muy buen día, soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla y les saludo en este jueves 30 de abril del 2020, hoy el Día del Niño. Y vamos a continuar estudiando el tema Conociendo a nuestro Padre. Hoy veremos la longanimidad de Dios. Hoy quiero hablarles de otro atributo de nuestro Dios y quiero hablar de la gran longanimidad de Dios. ¿Qué significa la longanimidad de Dios? La palabra longanimidad viene del griego macrotumía y significa longanimidad, paciencia. Esta palabra se deriva de macros, que significa largo, y tumos, temperamento. Se traduce longanimidad, paciencia, clemencia, extremada paciencia, paciencia sin límites. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta longanimidad en los hombres? Veámoslo en esta mañana. Comencemos. Primero, la longanimidad de Dios es una de sus perfecciones. Escuche estos textos. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pablo en Romanos 15:5 escribió: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Salmo 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 145:8 dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La gloria de Dios se revela en su misericordia, en su gran compasión para nosotros, en su fidelidad, su perdón y su justicia. El amor y la misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos y nos beneficiamos de ellos. Podemos responder y dar gloria a Dios cuando nuestros caracteres se asemejan al de Él. Pero también la longanimidad de Dios es manifestada en Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. A los discípulos se les había dado autoridad para sanar, pero no habían aprendido aún cómo apropiarse del poder de Dios. La frustración de Jesús estaba dirigida a la generación incrédula e indiferente. Sus discípulos en esta instancia eran un mero reflejo de esa actitud. El propósito de Jesús aquí no fue criticar a los discípulos, sino estimularlos a que ejercieran la fe. Jesús mostró su paciencia sin límites. También la longanimidad de Dios es otorgada por la intercesión de Cristo. Lucas 13:8 dice: Él entonces, respondiendo, les dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aquí habla de la higuera que no daba fruto. El Antiguo Testamento, un árbol con fruto simboliza la vida piadosa. Jesús subrayó lo que sucedería a la otra clase de árbol, aquel que ocupa tiempo y espacio y no produce nada para el agricultor. Esta fue una forma de advertir a sus oyentes de que Dios no tolera para siempre la infecundidad. Yo te pregunto, ¿estás disfrutando de las bendiciones especiales de Dios sin dar nada a cambio? Si no, recuerda la paciencia del agricultor y prepárate a dar fruto para Dios. Si no, serás cortado como la higuera. La longanimidad de Dios es otorgada por amor de su nombre. En Isaías 48:9 dice la palabra: Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte.
No había nada en las acciones, en las actitudes y los logros de Israel que obligaran a Dios a amarlos y a salvarlos. Pero por amor a sí mismo, para mostrar quién es Él y lo que puede hacer, los salvó. Dios no nos salva porque seamos buenos, sino porque nos ama y por su naturaleza misericordiosa y su gran longanimidad. Pero también la longanimidad de Dios es manifestada en la salvación de los pecadores. En Isaías 30:18 la palabra de Dios dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9 y el 15, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 15 escribe Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro y Pablo tenían muy diferentes conocimientos y personalidades y predicaron desde diferentes puntos de vista. Pablo ponía énfasis en la salvación por gracia, no por la ley, mientras que Pedro prefería hablar de la vida y el servicio cristianos. Los dos no se contradijeron, más bien siempre se tuvieron alta estima y siempre manifestaron la gran longanimidad de Dios para con el hombre. ¿La está usted aprovechando? La longanimidad de Dios convida a los pecadores al arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En su bondad Dios retarda su juicio para darte tiempo a todas las personas para que se arrepientan. Es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Muchas veces la autoevaluación es difícil, y más difícil es aún sincerarnos con Dios y permitirle que nos diga en qué debemos cambiar. Sin embargo, como cristianos debemos orar siempre a fin de que Dios nos señale nuestros pecados y nos sane. Es lamentable, pero es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con nosotros que nosotros humillarnos ante la que Él tiene con nosotros. Analícelo. La longanimidad de Dios se manifiesta en el perdón de los pecados. Termino con esto. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificados significa declarados no culpables. Cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos limpia todos nuestros antecedentes penales. Y desde su perspectiva divina es como si usted y yo nunca hubiéramos pecado. Esa es la justificación. Dios nos declara no culpables. Y la redención se refiere a que Cristo nos libera a todos los pecadores de la esclavitud del pecado, a los pecadores que van a Él y se arrepienten y lo confiesan como Señor y Salvador. En los tiempos del Antiguo Testamento, a una persona con deudas podían venderla como esclava. Luego, el pariente más cercano podía redimirla comprando su libertad. Cristo compró nuestra libertad. El precio fue su preciosa vida. La estamos valorando. Valoramos ese alto precio. Los malos son castigados por despreciar la longanimidad de Dios. Romanos 2:4-6 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A pesar
de que por lo general no recibimos el castigo inmediato por cada pecado, el juicio final de Dios es cierto. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sabemos que nadie escapará del encuentro final del Creador. Un día usted y yo vamos a estar cara a cara delante de nuestro Salvador para rendirle cuentas por nuestra vida, por todo lo bueno y lo malo que usted y yo hicimos. Valoremos la longanimidad de Dios, cambiemos nuestras actitudes, demos verdaderamente testimonio cristiano, perdonemos y pidamos perdón a quienes hemos ofendido y nos han ofendido. Agradezcamos a Dios por su gran longanimidad para nuestras vidas, para nuestras familias. Demos gracias a Dios por su vida, para que Él siga perdonándonos y siga salvando y rescatando a nuestras familias, que nos rescate de nuestra vana manera de vivir. Oremos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu longanimidad, porque aun siendo malos, tú eres paciente con nosotros y nos ofreces la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados, el cambio de vida. Yo te ruego que cada uno de los que han escuchado esta enseñanza de tu longanimidad, te ruego que analicen sus vidas, sus corazones, y si hay algo en lo cual debemos de cambiar, lo hagamos. Vayamos a ti arrepentidos, te pidamos perdón. Pidamos al Señor Jesús que nos limpie con su sangre bendita y que nos haga los hijos, las hijas para lo cual Él nos ha creado, y nos ponemos en tus manos para que obres y seamos un verdadero testimonio, valorando tu longanimidad en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste y vas a seguir haciendo. Gracias, oro y ruego esto y doy. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias, le espero a usted el día de mañana y que el Señor le bendiga ricamente. Valoremos la longanimidad de nuestro Dios.